buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy, como prometí la semana anterior, en el programa de fetiches, amuletos y talismanes, vamos a continuar, pero esta vez hablando de los cuadros mágicos, que son una forma específica de estas tres cosas y tienen otras utilidades que también vamos a ver. De camino vamos a hablar de un poco de las matemáticas mágicas, de las matemáticas, y de alguna cosa más que puede resultar bastante interesante. Sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. En la Academia de Platón existía la inscripción que rezaba así: no entre nadie que no sepa geometría. Ya los egipcios, Pitágoras y posteriormente los cabalistas y romanos se percataron de la importancia de las matemáticas, las cuales son bañadas por un halo mágico. Primero porque pertenecen a la idea, al aideos platónico, a lo absoluto, aquello que es perfecto porque está en el ámbito de lo divino e intangible. Y segundo, porque al ser divino es posible obtener materializaciones de dichas ideas. Es decir, que cualquier operación matemática es una operación mágica. Adelantándose no solo en tiempo, Descartes a John Locke, el francés diría en su Meditación, en la primera filosofía, en la que la existencia de Dios y la distinción entre cuerpo y mente son demostradas, todo eso es el título, que solo cuando pronunciamos yo soy, yo existo, es una afirmación verdadera, ya que el resto del tiempo no en tanto que somos producto de la imaginación. ¿De quién? De una mente. ¿De qué mente? Pues llamémosle Dios, una unidad que por diferentes sistemas explicados en filosofía y religión se multiplica. Esta idea expresada en el Tao Te Ching será: primero fue lo 1, luego 2 y luego 3. John Locke diría que en tanto que somos propietarios del cuerpo, es decir, una mente es la dueña del cuerpo, esta es nuestra primera propiedad y modo de generar trabajo y por tanto riqueza. Spinoza nos habla de una sustancia que lo ocupa y llena todo, no de forma invasiva, sino siendo parte de. Esa única sustancia es parte de todo y todo, de forma individual, es parte de la sustancia. Es decir, 3 es igual a 2 más 1, pero 3 también se puede expresar, y es lo más correcto, 1 más 1 más 1, porque 2 no deja de ser 1 más 1. Todo es reducible al añadido unidad, porque 1 es único. Sin embargo, 3 o 5 o cualquier otro número son modulaciones de la unidad. Esto lo podemos extrapolar a cualquier operación matemática. Con este razonamiento llevado a cabo desde los alquimistas, Rosacruces y posteriormente la masonería, es natural que el hombre se centrase en los cuadros mágicos, unas matrices de celdas que arrojen el mismo resultado cuando sumamos cada línea, columna y diagonal. Es muy probable que estas matrices se dieran como evolución de la misma forma de los números. No son pocos los tratados de alquimia y matemáticos que mencionan que los números son representaciones de la idea que representan, valga la redundancia, contando los ángulos interiores que contienen. Esto no es del todo comprobado, pero existe un acuerdo medianamente consensuado. De cualquier forma, el primer cuadrado que tenemos constancia es el Lo Shu, que en chino significa rollo o pergamino. Rollo o pergamino de Lo. La leyenda dice que fue revelada al emperador Yu alrededor del 2200 a.C., cuando una tortuga de origen divino salió del río cuando unos sacerdotes discutían cuántos sacrificios debían hacer. El caparazón tenía el siguiente esquema.
el llamado cuadro de 15, que luego se relacionaría a Saturno, aunque ya hablaremos de eso más adelante. James Leach, uno de los traductores del I Ching, menciona este momento poniendo aparte la leyenda. Sería un momento en el que la física, la astrología, la adivinación, la moral y la política y la religión comienzan, aunque es una afirmación atrevida, si tiene sentido que sea una de las primeras muestras de juegos o problemas matemáticos, y por tanto desarrollase a partir de ahí el hombre muchas otras cosas relacionadas con el conocimiento. Lo que sí sabemos es que este cuadro de 15 representaba en la antigua China los principios elementales del Tao y sus otras religiones. Como en Occidente, los números pares son femeninos y pasivos, y los primos masculinos y activos. 4 y 9 simbolizan el elemento metal, 3 y 8 madera, 1 y 6 agua, 2 y 7 fuego, el 5 central el elemento tierra. Elementos acorde a su sistema religioso. Luego, cada celda del cuadro tiene a su lado un número primo y otro par, que representan la unión de masculino y femenino, tal como el yin y el yang. Tardó un tiempo hasta que el cuadro de Lao Shu llegase a los babilonios, que les serviría como avance en sus matemáticas. En la India se inscribían cuadros, tanto el Lao Shu como otros, en plata, y se usaban como amuletos y talismanes. Esto también lo veremos más adelante. En el siglo XI encontramos el primer cuadro hebreo, hecho por Abraham ben Ezra. Y de estas fechas tenemos numerosos ejemplos en Malasia. En los finales de la Edad Media y principios del Renacimiento comienza una explosión de estos cuadros en la literatura esotérica y mágica, por mano de Trithemius y Agripa, que es, al menos el más famoso, quien asocia los cuadros a los planetas. Es necesario explicar antes el cuadro Sator, que si bien no es numérico, dicho propiamente, sí lo es, que sí contiene letras, y esto es importante para cuando entremos de lleno con Agripa un poco más adelante. El cuadro Sator se encontró en Pompeya de la mano de Mateo de la Corte en 1936, en un edificio del siglo I a.C., en la casa de un panadero. Es un cuadro de 5 celdas compuesto por las palabras Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas, que como vemos en la imagen se puede leer en todas las direcciones por columnas y líneas. La fórmula Sator es conocida y de uso muy extendido entre los romanos, coptos, bizantinos y hebreos, usados en la antigüedad y adoptados en la Edad Media. La oficialidad arqueológica histórica nos cuenta que era un método del reconocimiento entre cristianos durante la persecución romana, aunque es poco probable que en Pompeya hubiese algún prototipo de precristianismo, sí que es posible que siglos después tuviese este uso. En cuanto a las palabras que lo componen, su significado es especulativo. No se sabe con certeza, y serían rotas, rueda, tal como en el arcano 10, ópera, trabajo, trabajo, tenet, que significaría algo así como él sostiene, arepo, o que se entiende como un nombre propio, y sator, granjero, que literalmente se traduciría por plantador, lo que podría componerse en la frase el granjero Arepo con sus ruedas sostiene el trabajo. Otra curiosidad es que al ponerlo todo en una línea también se puede leer al derecho y al revés. Arthur Edward White, en su concepción del arcano 10, la rueda de la fortuna, indica que rota es la clave del tarot, y que tiene intercalado el tetragramatón porque demuestra que la providencia se encuentra en todos lados. Aleister Crowley en este sentido lo asocia a Júpiter.
La misma carta en su baraja la asocia a Júpiter e indica que la rueda es el universo en el aspecto de constante cambio, la rueda girando. Esto será una visión similar a la serpiente nórdica Jormungandr que rodea a Midgard, el hogar de los hombres, tal como las constelaciones rodean la Tierra desde nuestro punto de vista, y es destruida por Thor. La serpiente es destruida por Thor, poniendo punto y final al Ragnarok, o fin del mundo. Thor es el Júpiter nórdico, el dios del cielo. Siguiendo esta línea, otro de los arreglos del cuadro es el que nos indica Pater Noster, Alfa y Omega, Padre Nuestro y las claves místicas cristianas Alfa y Omega, porque Dios es el principio y el fin, crea y destruye. Otra interpretación, bastante más tardía, es que serían los nombres de los 3 astrólogos que siguen la estrella hasta Belén. Esto no tiene sentido en tanto que es precristiano, prejudaico y preislámico. No tiene ninguna relación, pero yo lo dejo ahí. Se ha mencionado en ciertos círculos que son deidades egipcias, griegas o romanas que no pasaron a la historia o eran deidades menores. Esto es posible dado el tráfico comercial que se daba en el Mediterráneo y a saber con quién habló este panadero. Crowley le daría el cuadro de Sator a sus estudiantes para estudio y meditación y como modo de aprendizaje para que ellos lograsen hacer nuevos cuadros propios. En las órdenes y covens, el cuadro Sator es una alegoría de Dios, no el cristiano o islámico, sino Dios en el sentido de el uno o Brahma, es decir, como una fuerza universal y por tanto el tiempo. Es el continuo ciclar de la vida, o también llamado la rueda del Dharma, en lo que la ciencia llamamos las leyes de la termodinámica, los fundamentos de la física, del universo, el motor de funcionamiento de todo cuanto conocemos y de lo que desconocemos. Una breve explicación totalmente injusta, espero que esto no lo vea ningún estudiante de física, pero porque tengamos la idea en la cabeza. La ley de conservación de la energía, es decir, siempre hay la misma energía. La ley de la entropía, que viene a decir que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Esto quiere decir que el desorden de los sistemas y el punto de mayor desorden es el punto de equilibrio. Y la entropía de un sistema que se ha llevado a cero absoluto, 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados, será una constante definida. Es decir, al cero absoluto los procesos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. En términos más prácticos, ¿cómo podemos usar este cuadro en nuestro trabajo diario? Existe un tratado de alquimia holandés, hasta donde sé, parece ser anónimo, que indica hacer una torta como la descrita en el libro sagrado de Abramelin el Mago, que es la misma receta de las tortas de aceite hechas por los levitas en la Biblia, estas que encontramos en Éxodo 29:2 y Levítico 2:4, por ejemplo. Hay otros textos también, siempre la misma receta. Y una vez tenemos hecha la masa, grabarla en el cuadro de Sator y comerlo una vez hecho, para diferentes remedios. En sí, el uso de los cuadros y la cantidad de cuadros son múltiples, casi infinitos. En el mismo libro de Abramelin se dan muchos cuadros diferentes para la invocación de ángeles y demonios, con varios usos como la adivinación, manipulación, etc. Pero el uso más práctico, al menos en mi opinión, es el de creación de sellos y sigilos, y también de talismanes, y en eso nos vamos a sumergir con la ayuda de Cornelius Agrippa.
Primero que tenemos que saber que existen 3 tipos de cuadros: los pares, que son los divisibles entre 2, 6, los de 6, los de 10, los de 14 y así vamos añadiendo; los impares, que son los 3, los de 3, los de 5, 7, 9; los dobles par, que son los divisibles entre 2 y 4, como por ejemplo el de Albrecht-Dürer, que veremos en un momento. Como decía al principio, un cuadro mágico es cuando sus columnas suman igual y sus líneas y sus diagonales. Y para esto tenemos una fórmula que nos arroja el resultado de la suma de esas líneas, columnas y diagonales, tal como la veis en pantalla, con el ejemplo del cuadro de Albrecht-Dürer, que es de 4×4. Estas son algunas otras curiosidades de este cuadro mágico de Albrecht-Dürer, un polímata de origen húngaro cuyo apellido fue cambiado por sus antepasados de Gyld, que significa puerta en húngaro, a Tür, que significa puerta en alemán. Cuando sus antepasados llegaron al país y ya vivieron allí durante un tiempo, cambiaron a una forma más elegante del apellido, por eso es Dürer. Cada tipo de los 3 cuadros, pares, impares y dobles impares, tienen un sistema de construcción una vez conocemos la suma que estamos buscando con la fórmula anterior, que queda bien resumido por Donald Tyson en su traducción de los 3 libros de filosofía oculta de Agripa, y que aquí no voy a explicar porque es bastante engorroso y creo que no lo voy a explicar apropiadamente. De todas formas, aparte de este texto o apéndice de Donald Tyson añadido al libro de Agripa, tenéis un montón de información sobre cómo hacer cuadros, porque lo explican profesores de matemáticas que lo van a hacer mucho mejor que yo. Así que, salvo que me insistáis mucho, yo creo que es mejor que lo busquéis por otro lado. El cuadro más básico es el de una celda, que con un 1. No existen cuadros de 2 celdas y solo existe uno de 3 celdas que se puede permutar, es decir, cambiar los números de sitio, de 8 maneras. Conforme el número de celdas sube, las permutaciones se amplían también. Así, en el de 4 de Albrecht-Dürer existen 880 permutaciones. Así, Frances Barrett y Agripa lo presentan de una forma diferente a la de Dürer. Aunque esta permutación, como la veis en pantalla, es muy simple, se pueden hacer otras bastante más complicadas. El cuadro de 3 celdas, que suma 15, es uno de los más importantes, no solo porque es el mismo que ya vimos con el de Lo Shu, sino porque al reemplazar los números pares por letras, obtenemos la fórmula mágica Badu, una suerte de palabra de significado nada claro, usada en meditación y ritualística desde los romanos. En la pantalla podéis ver un esquema sobre las diferentes formas en las que ha sido dada en hebreo, árabe, griego, copto y hasta existe una versión en enoquiano. El cuadro de 3 celdas es además el cuadro de Saturno, que arroja el sello o sigilo propio idéntico al de Azazel y su ángel y su demonio, que se llaman Agiel y Zazel, respectivamente. Como decía, cada planeta tiene su propio cuadro que vamos viendo en pantalla, tal cual como nos lo dejó Agripa, con sus correspondientes sellos. Recordar que inteligencia, que lo vais a ver como intelligence, es usado para ángel y espíritu o spirit para demonio. Esto era una nomenclatura normal de la época. Estas entidades se invocarán como cualquier otro espíritu del Goetia, del Grimorium Verum, o como se usa cualquier sello hecho por uno mismo en la magia del caos. De hecho, estos cuadros no son incompatibles con la magia del caos. Los cuadros tienen más usos, como por ejemplo la consagración de talismanes, tal como lo uso yo mismo con mi caja de la luna.
y también como talismanes mismos, hechos en el metal adecuado a su planeta. Es común que personajes y rosacruces utilicen el cuadro de Júpiter en estaño o plata para las ceremonias a modo de talismán protector. La forma en que se sustituyen las letras varía según la doctrina a la que uno se atenga o la comodidad. Siendo letras hebreas siempre, podemos tomar de 1 a 10 y luego recomenzar de 1 a 10 cuando llegamos a Yod, o como propone Agripa, usando letras cuya gematría sume. Así, en el cuadro de Júpiter, donde Agripa coloca 15, pone la letra Vau y la letra Het. ¿Cómo se hacen sigilos? Pues muy fácil. Tomamos la entidad que queremos invocar, por ejemplo, vamos a decir Freya, que es el arquetipo de Venus, y dibujamos en el cuadro, sustituimos por las letras y elaboramos el sigilo siguiendo las letras y colocamos en círculo el final y una línea al principio, para que sepamos dónde acaba y dónde empieza. Es evidente que este sistema de hacer sellos funciona mejor con nombres hebreos o que se puedan traducir al hebreo más fácil, ya que además Freya viene de un sistema completamente distinto como es el rúnico. Pero este tipo de sigilos, los hechos con runas, puede que los explique más adelante. Añadir que la numeración de los cuadros, es decir, que Venus corresponda con 7 o Marte con 5, no es pasajero, sino que se corresponden con las posiciones de los planetas en la Cábala. Y ya con esto voy a despedirme. Creo que esto es bastante información sobre los cuadros. Y nos vemos en el siguiente programa. Dadle a like, compartid, comentad y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.